¿de acuerdo? Espero si me esté escuchando. No sé si recuerdas dónde nos quedamos la semana pasada, según yo. Terminamos de ver lo de la Edad Antigua. Entonces corresponde tocar a la Edad Media. Esta va a comenzar con el fin del Imperio Romano o con la caída del Imperio Romano en el siglo XV y va a finalizar, con la caída del Imperio Romano en el siglo V y finaliza en el siglo XV, aunque hay quienes consideran que el punto final de la Edad Media fue la caída de Constantinopla en manos turcas en 1453 y otros afirman que el cierre de esta época lo marcó el descubrimiento de América en 1492. Espero me escuches, si pudiera dejarme un mensajito nada más, en donde me confirme que sí me escucha correctamente, se lo agradezco. Bueno, esta Edad Media también se encuentra marcada por acontecimientos trágicos. ¿Cuáles fueron estos enfrentamientos bélicos, religiosos, hambre, enfermedades? La guerra de la religión, la peste, la guerra de los 100 años. Y podríamos decir que únicamente en la parte cultural y artística es que fue una etapa fascinante. Algunas características de la Edad Media son las siguientes. Adoptó un modelo de sociedad feudal, en el que la nobleza y el clero eran los únicos que gozaban de una posición social privilegiada, y ya la mayor parte del pueblo subsistía en una situación de servidumbre. La religión ocupó una posición central en esta edad, tanto en las sociedades cristianas como en las musulmanas. La agricultura y la ganadería fueron las primeras actividades, las principales actividades económicas, pero la esperanza de vida era muy baja. ¿Por qué? A consecuencia del hambre y de las enfermedades derivadas de las guerras. Voy a compartir una imagen. La Edad Media también tiene 3 etapas, o la han dividido en 3 etapas. La Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media tiene lugar del siglo V aproximadamente al siglo X, comienza con la caída del Imperio Romano y concluye con la división del Imperio de Carlomagno. Aquí se llevó a cabo la transición del mundo antiguo al mundo feudal. Fue la transición de la Edad Antigua a la Edad Feudal. Cuando se fragmenta, aquí dije la fragmentación o división del Imperio de Carlomagno, cuando se fragmenta el mundo antiguo, tenemos reinos. Recordemos que con la caída del Imperio Romano se formaron imperios más pequeños. Algunos de ellos fueron el germánico, el bizantino y el islámico. En la plena Edad Media, que va del siglo XI al siglo XIII aproximadamente, es cuando se consolida el feudalismo. Como ya les dije, el feudalismo fue el sistema social que prevaleció en este periodo, en esta etapa. Se consolida el feudalismo, había una sociedad feudal, vasallaje y servidumbre, como ya lo dije, aumentó la producción agraria y hubo crecimiento de ciudades, creación y crecimiento de ciudades, y se empezó a adoptar la burguesía. En la Baja Edad Media, que viene del siglo XIV al siglo XV aproximadamente, entra en crisis el sistema feudal
hubo una disminución de población de casi el 70%. ¿Por qué? Por la peste negra. Hubo crisis económica, guerras y revueltas campesinas. Entre la plena Edad Media y la Baja Edad Media es cuando hubo un esplendor artístico, arte románico y arte gótico. Entonces, la economía también se encontraba estancada. Tras la caída de Roma, hubieron malas cosechas, el mal clima, enfermedades y hambres, consecuencia de la guerra. Sin embargo, hubo pocos avances técnicos en la agricultura. Se consiguió reducir el impacto con los avances técnicos que hubo en la agricultura, se consiguió reducir un poco el impacto de estas hambres, de estas hambrunas. Se generó una agricultura de rotación trienal y se desarrollaron los molinos de agua. Ya sabemos, las guerras que dejan pobreza. Entonces estas guerras, muertos, las guerras, vuelvo y repito, que deja pobreza. No hay fuentes de empleo, la sociedad es privilegiada, solo es el feudo y el clero, los demás servidumbres, sin empleo, sin alimentos. La gente prácticamente vivía en, entre los muertos, entre sus heces, no había aseo, e incluso de aquí viene, podríamos decir, el uso del perfume. De aquí viene porque se empezó a usar para cubrir el mal olor. Ni la gente privilegiada tenía tantas oportunidades de bañarse. Entonces ellos empezaron a crear sus perfumes para cubrir el olor de la entrepierna, del cuello, de axilas, porque no había posibilidad, no había esa condición para asearse. Y si no había esa condición para asearse, mucho menos para comer. El agua estaba contaminada con heces fecales, con restos humanos, restos de animales, todo eso que llevó enfermedades, la peste. La peste ha sido una de las pandemias o epidemias más grandes que en ese momento acabó casi con el 70% de la población total. Entonces, imagínense la cantidad de muertos alrededor de los que estaban aún con vida, ¿no? Infecciones. El agua contaminada, sin comida, sin posibilidades, la guerra existiendo. Entonces fue una de las etapas más estancadas, tal vez, más trágicas en la historia. En- ¿Qué más podemos resaltar de la Edad Media? Y repetimos, lo único que tuvo fue un esplendor en cuanto a arte y cultura. Se desarrolló el arte románico y el arte gótico. ¿Ok? Espero hasta aquí no haya alguna duda. Después de esta Edad Media, ¿qué tenemos? La Edad Moderna. Edad Moderna. Esta comprende alrededor del siglo XV a finales del siglo XVIII aproximadamente.
Con la Edad Moderna, Europa se ubicó en el centro de la escena política, artística y económica, porque fue un periodo de gran auge moderno de Europa. Hubo cambios tanto en la cultura como en la sociedad occidental, impulsados por dos movimientos, el Renacimiento y la Revolución Científica. Con esto se abrazaron los nuevos valores de la razón y de la ciencia. De los fenómenos más destacados podemos mencionar el surgimiento del Estado moderno. ¿Qué es lo que comprende un Estado? Hasta la Edad Media veníamos manejando pequeños reinos. Entonces, ¿qué es lo que forma un Estado? Territorio, soberanía, habitantes, gobierno. ¿Ok? Entonces, aquí en la Edad moderna surge ya el Estado moderno, con un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común, un sentimiento de identificación, o sea, identidad, nacionalidad de los habitantes. Dada la magnitud de los cambios que tuvieron lugar en la Edad moderna, diversos historiadores de la escuela anglosajona suelen dividirla en dos etapas. La temprana Edad Moderna, que abarca aproximadamente del siglo XV al siglo XVIII, y la segunda etapa de la Edad Moderna, que abarca del siglo XIX aproximadamente al siglo XX. A eso ya le podemos llamar también edad contemporánea, pero algunos historiadores han querido dividirla o han marcado dos etapas en la edad moderna, la temprana y la alta edad moderna. Dentro de los cambios más importantes, vamos a ir por sectores, vamos a mencionar cambios geográficamente hablando, políticamente, social, cultural y científicamente. Dentro de los principales cambios, hablando geográficamente, bueno, pues fue una época de grandes descubrimientos. La Edad Moderna, recordemos que inicia con el descubrimiento de América en 1492. Entonces, con la llegada de Colón a América en 1492, se abre un nuevo mundo y entonces los americanos nos incorporamos a la historia universal, con nuestras civilizaciones antiguas, prehistóricas, costumbres, tradiciones. Es hasta ese momento que los americanos entramos a la historia universal. Si se dan cuenta, ¿por qué únicamente hemos venido hablando de la historia o de la prehistoria? Generalmente, no sé, en el mundo occidental, en el lado de Europa, de Egipto, de Roma. No quiere decir que los americanos no existiéramos o que el continente americano no existiera, claro que existía. También tenía sus civilizaciones prehistóricas, antiguas. ¿Cuáles fueron de las primeras? La más antigua, los olmecas. Pero pues nadie sabía de nosotros porque América aparece en la historia universal hasta 1492, que es cuando Colón pues pisa tierras americanas. Y entonces ya, ahora sí, América entra a la historia universal con todas sus civilizaciones, sus costumbres, su historia. África y Asia también se vieron beneficiados por este descubrimiento. ¿Por qué? Porque hubo ampliación tanto de redes comerciales como políticas. El mundo era ya más grande. Políticamente es una
época en la que se produce el auge de los imperios, consecuencia de los descubrimientos geográficos. En la primera parte de la Edad Moderna, por ejemplo, destacaban algunos imperios como el español y el portugués. A partir del siglo XVII destacó el Imperio Británico y el holandés. En Europa surgen los estados modernos, en los cuales se desarrolla la monarquía absoluta. Los estados modernos luchan también entre sí de forma continua. El apogeo de estas luchas se denomina la Guerra de los 30 años. Económica y socialmente hablando, la Edad Moderna marca un desarrollo progresivo en la economía capitalista, como fruto de los avances geográficos y comerciales. El que se descubrió en América, que permitió ampliar las redes comerciales. Y ya lo de el saqueo que empezaron a hacer de nuestros minerales, nuestros productos, creo que es algo que ya sabemos. Ellos nos empiezan a dar a conocer sus productos y empiezan a saquear pues nuestras tierras, nuestro territorio. Pero pues eso genera amplitud en el sistema comercial, en el capital, el dinero. Y hubo algo que tuvo mucha importancia llamado mercantilismo. Este fue característico del siglo XVII y de la primera mitad del siglo XVIII aproximadamente. ¿Qué es el mercantilismo? Vamos a anotar. Es un sistema político económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos acumulen. Se desarrolla en Europa, entre el siglo XVI y XVII aproximadamente. Y en la primera mitad del siglo XVIII. Tuvo su origen a principios de la Edad Moderna, concretamente en los países de Francia e Inglaterra, tras sustituir al feudalismo. Este sistema bueno, si quieren hasta que escriban esto lo comento. Este sistema se caracterizaba por impulsar a las empresas agrícolas e industriales de Francia y de Inglaterra a través de subsidios. Les concedía créditos y otras facilidades. Y al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones.
comenzó a desaparecer a finales del siglo XVIII con el surgimiento de nuevas teorías económicas que se enfocaron en un carácter más liberal y se enfocó en aprovechar las ventajas del comercio. Uno de los principales críticos de este sistema político del mercantilismo fue Adam Smith, quien proponía la idea de libre mercado y libre comercio. Entonces, para que lo entiendan un poquito más, el mercantilismo consistía en prohibir o prohibía las exportaciones de metales preciosos. Controlaba la moneda local, imponía impuestos y restricciones a las importaciones, controlaba los recursos naturales y concedía facilidades a los productores locales. Es decir, todo se quedaba en el país o en el territorio, todo se quedaba ahí. No se podía exportar nada, mucho menos metales preciosos. Las importaciones sí se permitían, pero eran muy restringidas y tenían que pagar elevados impuestos. Se encargaba de controlar los recursos naturales, pero también por eso es que otorgaba facilidades a los productores locales. Es decir, no me exportes ni me importes y yo te ayudo. Esas fueron algunas características del mercantilismo, por eso es que Adam Smith, que era liberal, propone la idea del libre mercado y libre comercio. Bueno, eso por cuanto hace el mercantilismo, haciendo paréntesis, dentro de las características económicas y sociales de la edad moderna. El mercantilismo entonces en esta edad fue característico del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, porque después sale a la luz el capitalismo, o se empieza a adoptar el capitalismo. Socialmente también hubo avances y cambios en la economía y en la sociedad. ¿Por qué? Porque sufre modificaciones. El avance consistió en que pasó de ser una sociedad feudal a una sociedad burguesa, o se adoptó la burguesía. La burguesía, poseedora de riqueza, buscaría la cuota del poder político que le venía siendo vetado por viejas estructuras sociopolíticas que no daban más de sí. Es decir, quieres tener poder político, debes dar una cuota. Religión, religiosamente hablando. En este ámbito se tuvo lugar la ruptura de la cristiandad occidental. En el siglo XVI se tiene la reforma protestante de Lutero y a consecuencia se forman nuevas religiones dentro del cristianismo como el luteranismo, el calvinismo y el puritanismo. Aquí les voy a encargar un pequeño ejercicio. Van a hacer un trabajo nada más en el que me digan en qué consiste la reforma protestante de Martín Lutero. ¿En qué consiste la reforma protestante de Martín Lutero? Es un trabajo muy pequeño, no sé, unos 5 renglones tal vez, muy breve, sintetizado, máximo 10. Y me lo mandan por favor al WhatsApp personal.
Culturalmente hablando. Culturalmente hablando es una de las mejores épocas de la historia en la humanidad. Se da un movimiento llamado el Renacimiento. Con esto se vuelve a traer a la luz sabiduría de época clásica que se encontraba recluida en monasterios y bibliotecas de Constantinopla. Porque la educación era solo para unos cuantos, aquellos que tenían una posición social privilegiada y para el clero. La educación solo estaba para ellos. Todo lo demás, o mejor dicho, nadie más podría tener acceso a la educación. En la Edad Media nadie tenía acceso a la educación más que los de la sociedad privilegiada y el clero. Eran los únicos que tenían acceso a la educación. Entonces, en esta edad, en la edad moderna, se deja al alcance de todos pues toda la sabiduría, todos los libros, pueden hacer uso de ellos, pueden tener acceso a ellos. Se deja al alcance, el conocimiento se deja al alcance de todos los habitantes. En el arte también, mejor dicho, con este movimiento y con otro llamado ilustración, se da paso a nuevas ideas. Se desarrolla un positivismo ilustrado y nuevas ideas que son la base de estados liberales y contemporáneos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del movimiento denominado o conocido como Ilustración? ¿Anotamos? Es un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Acarreando consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época. Razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué el siglo de las luces? Bueno, el principal objetivo de este movimiento llamado Ilustración era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría abatir la superstición, el oscurantismo, la tiranía, asentando su fe en el progreso. Es decir, que eso los iba a ayudar a progresar. El tener conocimiento los iba a ayudar a progresar. Eso se le llamó ilustración. Un movimiento cultural cuyo objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón.
No sé si hasta aquí me esté dando a entender. Entonces, retomamos. La Edad Moderna aporta abierta y totalmente, apuesta, no aporta, apuesta abierta y totalmente a la razón humana. Tiene fe en el ser humano, en sus capacidades mismas que serán guiadas por sus necesidades. Si se corta la sesión, ya sabemos, me esperan unos 10 minutos y les vuelvo a reenviar el link, por favor. Sostenía una postura optimista. Antes, por ejemplo, en la Edad Media, en la Edad Antigua, pues las personas, la población era muy supersticiosa. Que si llovía era por un dios, que si dejaba de llover también, que si hacía frío, que si les iba mal, que si les iba bien. Entonces por eso dicen en la Edad Moderna, se pone al alcance de ellos el conocimiento para que salgan del oscurantismo en el que vivían, de la tiranía en la que vivían y que basen su fe en el progreso. Como, bueno, el ser humano tiene necesidades y capacidades. Y eso lo va a ayudar ¿a qué? A progresar. Siempre sostenían una postura positivista. Siempre. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno. Se destacan también algunos avances científicos en la Edad Moderna, como la invención de la imprenta. Esta tendría gran importancia para la difusión de las ideas y del conocimiento. Pues como ya se dijo, el conocimiento ya no estaba reservado para unas cuantas personas, sino que ya se había puesto al alcance de toda la población.